Que Dios por su Espíritu nos lleve, ¿no?, a cumplir Amén. su propósito en nuestra vida. Recién escuchaba cuando leyeron el Salmo, inclina mi corazón a tus estatutos y no a la avaricia. Y también que leyó Lucas, ¿verdad? La voluntad del Espíritu contra la carne. Amén. La carne es avara, desea, y el Espíritu está dispuesto a la verdad, ama la voluntad de Dios. Amén. Para los que no han estado y para los que estuvieron, recuerdo que hace unas reuniones Gabriel compartió la palabra de exhortación de 1 Corintios, que habla sobre el peregrinaje, la peregrinación de los judíos en el desierto, Israel cuando salió de Egipto, y vimos que de la mayoría de ellos no se agradó del Señor porque codiciaron cosas malas, y esas cosas están escritas, por ejemplo, a nosotros. Sebastián compartió la última reunión sobre varias cosas, y en especial vimos que el cristianismo persigue la felicidad de este mundo. Y la felicidad de este mundo es material, es efímera, es pasajera, no tiene gloria, ¿no? Dice, la gloria del hombre no es gloria, dice la palabra. O sea que es vanagloria, es algo que se va, que queda en el cementerio, sepultado, no te llevas nada. Por eso la palabra misma dice en Santiago, dice, gloríese en su humillación el rico, porque todas sus empresas van a perecer. Palabras bastante duras. Hoy el estudio, la palabra, tiene como título La transformación. Y yo recordaba recién, mientras pensaba en el título, como Pablo dice, que nos renovemos, transfórmense por el espíritu de vuestra mente y no se conformen a este mundo, no se adapten a la forma del mundo, no sigan los deseos de este mundo. Como Juan dice en la carta, porque los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y el que ama esas cosas, dice que el amor del Padre no está en él. Entonces esto es como decir el amor del Padre. Sebastián dijo, las promesas que Dios tiene para nosotros van mucho más allá de comer, vestir y pasarla bien. Eso es como Pablo dijo, bueno, si no hay resurrección de muertos, comamos, bebamos, que mañana vamos a morir, disfrutemos lo que hay ahora y ya está. Pero nosotros, como tenemos entendimiento y recibimos un entendimiento, una revelación de los propósitos de Dios, del Creador mismo, tenemos algo, grandísimas y preciosas promesas, dice el apóstol también, para que pasamos tras de ellas. Y otra forma también de hablar de la transformación, o mejor dicho, que la santificación implica transformación. Si uno dice santificación, suena más religioso, ¿verdad? Ahora, si uno dice transformación, está transformado, bueno, ¿en qué? ¿En qué nos vamos a transformar? La pregunta es, ¿a qué somos llamados a transformarnos? Y hoy vamos a ver en la Escritura un poco porque pienso en lo que me dijo Gaby hoy, resaltando cómo el Señor dijo, vendan todo lo que poseen y desen a los pobres, porque vuestro Padre le ha placido darles el reino. Qué poco que se predica esa palabra, por ejemplo, ¿no? Hay muchas palabras que están bastante en desuso en los púlpitos de las iglesias, tal vez. ¿Por qué? Porque hay un mundo cristiano dedicado a buscar este mundo, a ser como el mundo. Nosotros vamos a ser tan exitosos como el mundo, vamos a ser tan cool, vamos a vestir tan bien y vamos a andar tan bien como ellos. No queremos dar la impresión de que somos como la escoria, como decía Pablo. Hemos venido a ser la escoria del mundo. Ellos, los apóstoles, los grandes apóstoles que predicaron el Evangelio, eran los más desechados de todos. Pablo, apedreado, perseguido, encarcelado, pobre. Tenían que a veces ayudarlo porque no tenían con qué valerse, imagínense. Y vamos a ver todo esto a qué va. A que de alguna manera el requisito insalvable es el que quiera ser mi discípulo,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Entonces, eso es un poco lo que no podemos nunca desviarnos ni alejarnos. El saber a qué estamos llamados, pero uno se fortalece, como el salmista en el Salmo 73, cuando dice, dura cosa fue esto para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque él había visto, ¿qué había visto? La prosperidad del impío. Lo bien que le iba a la gente mala, a la gente que no piensa en Dios, que se burla de Dios, que desprecia el tesoro del Evangelio. Entonces, no se puede transitar este camino, no se puede llegar a ser como Cristo si uno está abrazando ídolos de este mundo. Cualquier cosa. Incluso un falso Dios es un ídolo, ¿no? Otro Jesús que predica la Biblia, otro Evangelio, es un ídolo. Es algo que se pone en el lugar de Dios. Mucha gente ama esas cosas. Vamos a ir leyendo en 2 Corintios, si quieren ir buscando, a partir del capítulo 3. Vamos a ver esta transformación que tiene que operar en nosotros. Porque, en definitiva, todos sabemos que, como leyó también el jueves Franco, nosotros estamos buscando ser como nuestro Señor. Y ahí tenemos que concentrarnos, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, Amén. El cual, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. No le importó que lo trataran, lo menospreciaran y a un grado total. Y sufrió la cruz por ese gozo puesto delante de él, por el objetivo que él tenía. Y nosotros en este mundo estamos llamados a lo mismo. A lo mismo. La iglesia, como cuerpo, cada uno individualmente. El marido amando a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. O sea que es un sacrificio de amor ya en lo más fundamental de tu vida. Por tu esposa, por tu marido, por tus hijos. Ahí, si no arrancamos por casa, no vamos a llegar muy lejos. Vamos a leer entonces en 2 Corintios 3, vamos a leer el 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, son cartas escritas con el Espíritu de Dios vivo, lo que vimos el jueves, los huesos secos, que recibieron el Espíritu de Dios, el que nace del Espíritu, que recibe la vida de Dios. Ese es el ministerio nuestro. El ministerio nuestro no se basa en formalidades según los rudimentos de este mundo. Porque acá no es, bueno, hacemos un fichero de culto, usted se anota, le hacemos la ficha, acá dice que usted es cristiano, y a partir de mañana le ponemos una camiseta que diga que usted es cristiano y va a ser cristiano. Y va a cumplir reglas. Esas cosas con el uso se destruyen. Lo más probable es que una persona no llegue a nada. A ser un sepulcro blanqueado, dice el Señor. ¿Qué es un sepulcro? Un lugar que contiene muerte. O sea, por dentro está muerto. Por fuera uno lo puede hermosear un poco. Pero el Señor que dijo, limpien primero lo de adentro. Y después será limpio lo de afuera. Y después será limpio lo de afuera. No hay que después todo será limpio. Entonces, esto es fundamental para que cada uno de nosotros sigamos examinando si estamos viviendo una vida donde Dios nos guía. Dice que todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Si no, fíjense cuando leyó Lucas hoy, el deseo del Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y se oponen.
O sea que vos quisieras darte el gusto, quisieras tener eso. Deseás, tenés malos deseos. Como dice Santiago, arden de envidia, tienen celos, ¿y todo para qué? Para gastar en vuestro deleite, porque quieren tener, quieren ser como el mundo, amistad con el mundo. Y dice, eso es enemistad contra Dios. Y la iglesia tiene que ser un grupo donde todos estemos de acuerdo con que esa es la estatura a la que tenemos que llegar. No ser pigmeos espirituales. Porque el pigmeo espiritual, ¿qué sería? Se cree mucho, pero no es nada. Porque si sos como el mundo, no sos copado. Después lo vamos a leer. Jesús dijo que eso es abominación delante de Dios. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Entonces nos cambia bastante, nos pone cabeza abajo en este mundo. Leemos entonces eso, nada más una introducción para que veamos qué es el ministerio. Si quieren leemos un poquito más, hasta el 6, del 4 al 6 para cerrar el concepto. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. No ministros del antiguo pacto judío, sino del nuevo pacto que es por el Espíritu. Como leímos el profeta Ezequiel el otro día también. Pondré mi ley en vuestra mente. En sus corazones la escribe. En nuestros corazones. Y acá dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En la Nueva Traducción Viviente dice, mas el Espíritu da vida. Sí. O sea que cuando Dios te da la vida de Cristo en nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora estamos vivos, porque hemos creído y hemos recibido el Espíritu de verdad, que nos abrió los ojos a la realidad, y vamos a ver qué realidad nos abrió los ojos, porque está acá, lo vamos a leer ahora en Corintios. Ahí se produce un poder de Dios para llegar a ser como Cristo. Llegar a ser como Cristo no es nada más. Vos recibís la adopción, vos recibís el derecho, pero ahora vos tenés un camino que transitar, una vida que vivir, frutos que dar, cosecha, sembrar para cosechar en el reino de los cielos. Trabajar, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, la comida que a vida eterna permanece. Entonces, vos vas a empezar a transitar esa vida. Entonces se supone que si Dios te da una vida nueva, con un poder espiritual, vos vas a decir, ese deseo y esa realidad que vos podés ver, porque se te revela en el Evangelio, vos decís, yo voy a ese camino. Ahora lo vamos a ver porque es muy claro el poder ver, el poder entender y el poder conocer. Sin esas cosas, Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Decía, no golpeo el aire como que revolea piñas al viento. Sé bien lo que tengo que hacer. Tenía una meta clara, que era servir al Señor y cumplir lo que el Señor le había encomendado, como apóstol. Vamos a leer ahora, ahí mismo estamos en 2 Corintios 3. Vamos a leer el 17 y el 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiero que lo leamos de la Nueva Traducción Viviente, que está acá. Escuchen bien, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria e imagen. Amén.
el Señor nos hace más y más parecidos a Él, por su Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu es la verdad. La palabra que inspiró. Las palabras que el Señor nos ha hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, esa es la transformación que yo tengo que buscar si yo deseo ser un discípulo y si deseo amar a Dios y ser como Jesús. Esa transformación es la que al principio, como la disciplina, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A qué aflige? A la carne, al ego. Tengo que romper todos los ídolos que tenía, todos los gustos, ¿no?, vanos y un montón de cosas. Tengo que yo mismo examinarme y ver hacia dónde iba. Porque la palabra nos dice, imagínense que el joven rico, joven principal, que va a ver al Señor, entonces, muy bien, hiciste todo esto, ahora vende todo lo que tenés, vas a los pobres y seguime, tendrás tesoros. El joven que hizo, y se entristeció porque tenía muchas cosas, no iba a soltar sus posesiones. Se lo estaba diciendo Jesús en persona, aquel a quien le dijo maestro bueno. Hay mucho maestro bueno, pero cuando te dijo las cosas que tenía que hacer, fuiste un muy mal discípulo, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor dijo, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. O sea que, y en lo que es fiel en lo mucho, perdón, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. Y al revés también. Si sos infiel en lo poco, en lo mucho también vas a ser infiel. Entonces, nosotros consideramos al joven rico, claro. ¿Y vos? ¿Yo? Ahí es donde nosotros somos los que tenemos que ser transformados. La iglesia. Por eso Pablo dice en un momento, pero fornicación, o inmundicia, o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes. La avaricia la pone ahí. Una cuestión esta material, del ansia de tener. Entonces somos transformados. Fíjense que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, algo que se refleja, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahora, ¿qué es lo que vemos en un espejo? La gloria del Señor. Ahora, ¿qué gloria vemos del Señor? ¿Cuál es la gloria? ¿A qué gloria se está refiriendo ahí? Porque el Señor es glorioso. Glorioso eres tú. Cuando dice, vendrá en poder y gloria, y todo ojo lo verá, esa es una gloria muy distinta a la gloria que estaba velada en un niño en un pesebre. Los ángeles sabían quién eran los reyes, pero la gente no sabía quién era Jesús, el que estaba siendo criado ahí en Nazaret. Era un pibe más. Sin embargo, él era, ¿no?, el que habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, esta gloria que dice que somos transformados de gloria en gloria, tiene que ver con la gloria de que Él, siendo conforme a Dios, como dice Filipenses, si queremos lo leemos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa es la gloria de Él que nadie tuvo. Nadie dijo, yo me voy a rebajar por los malos. Yo voy a poner mi vida en sacrificio por los que no lo merecen. Yo voy a dejar mi morada celestial y voy a sufrir el oprobio, la indiferencia, la burla, el menosprecio, la traición, el dolor, la pobreza, y muchas cosas más, y voy a dar mi vida en sacrificio final. Nadie, no hay ningún Dios de ninguna época, de ninguna historia, de nadie, ni siquiera los que escribieron mitos hermosos, nadie jamás conoció ese Dios. Como dice en Isaías, que hiciera por el que en él espera, que canta la alabanza.
Él lo hizo. La salvación. Cargó con todo el peso. Entonces, sin que tuviera ninguna obligación de hacerlo, porque él mismo, ¿no?, dijo, yo de mí mismo pongo mi vida, tengo poder para ponerla, para volver a tomar. Y esa es la gloria de Cristo, que llegamos a ver en su humillación, en su humildad, en su mansedumbre. Esa es la gloria que manifiesta. No la gloria del macho alfa de romano que era gladiador. La de gladiador todo nos gusta. Menos aparte que termina muriendo, pero está lindo. Voy a ser como gladiador, venga que le arranco la cabeza. Esa es la gloria del gladiador. Pasamos todo el gimnasio, hagamos pesas y vemos como un espejo, ¿no? Pero esa no es la gloria del Señor que vamos a ver acá. La gloria del Señor es: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender a aprender ese camino. Se aprende, no es que yo voy a ser humilde, me voy a despojar, voy a entender, hasta que no aprendo el camino, hasta que no digo, no, si las riquezas no son el camino. La riqueza, bástate un puño de trabajo, un puño de descanso y ya está. Ya te lo desaconseja la Biblia, no busques enriquecerte, dice. Uno puede, obviamente, generar riqueza y todo, pero tiene que ver con el corazón, a qué estás llevando tu corazón, cuál es tu meta. Mira esas páginas de ricos multimillonarios de Facebook. Tenés que pensar en positivo, vos todo lo que pensás lo vas a lograr. Pensá desde que te levantás, y claro, sí, desde que te levantás hasta que te dormís todos los días, lo único que pensás en ser millonario, algún día va a llegar, con un poco de suerte. Nosotros tenemos que tener en la mente el decir, yo quiero ser como Jesús. Amén. Quiero ser como el Señor. Amén. Vamos a ver un poquito más y después vamos a ver cómo las renuncias, ¿no?, que uno hace. Renunciamos al pecado y fíjense que hay pecados que son inmoralidad. Pero para el mundo hay cosas que no son inmorales y sin embargo están mal igual. ¿Ustedes vieron que sea ilegal enriquecerse y no darle a los pobres? Nadie va a decir, che, este está haciendo millones de dólares y no le dan ni un centavo. Aquí van a decir, sos un rata, pero no está tan mal. Vas a ser un gran tipo igual. La gente te va a aplaudir y te va a amar. Van a considerar, che, ¿se entiende? O sea, no es pecado, nadie te dice que renuncies a tu riqueza por los pobres, salvo el Evangelio. Y ahí es donde no entra nadie. Los ricos, dice Jesús, más fácil pasar un camello por una aguja. Bueno, vamos a seguir leyendo del 4.1 al 4.6. Y esto acá tenemos que ver esta experiencia que tenemos que tener nosotros y distinguir. Cómo la gente a veces no ve Jesús. Ahora vamos a ver. ¿Vale? Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros siervos de ustedes por causa de Jesús. ¿Sigo? Sí. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, en el 4 va a decir, en la Reina Valera, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Después va a decir en el 6 que Dios mandó a la luz que resplandeciera, y es también quien resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Cristo. Vimos la gloria del Señor, dice que todos somos transformados de gloria en gloria, viendo la gloria del Señor. Después vemos que nos resplandeció la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y después vemos que resplandeció para iluminación en nuestros corazones del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo insiste en la gloria de Cristo, en llegar a ver esa gloria. No en llegar a ver a Jesús haciendo milagros, no, a ver es una gloria especial. La grandeza de Él en sujetarse a Dios a pesar de haber tenido derecho y poder hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa, dijera, cuando dice, yo puedo orar y 12 legiones de ángeles vienen ahora, y acá se termina todo este show. Y él podía hacerlo. Entonces, cuando vos llegás a la hora de la prueba, y vos decís, yo podría. ¿Y Dios qué te dice? No, pero no es yo podría. Es qué quiere Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? Que nosotros lleguemos a ser como Él significa que nosotros nos humillamos. Cuando el Señor Jesucristo predica su sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu, y todo lo que dijo, que tienen hambre y sed de la justicia, y lloran, y son pacificadores, nunca jamás dio un discurso político. Vayan ahora y hagan un partido político, un gobierno. Jamás. Vayan y reclamen por los derechos. Jamás. Él dio un evangelio de esperanza eterna. Pero acá ahora era un camino de contentamiento con lo que tenemos ahora. Obviamente, si puedes hacerte libre, como dice Pablo, procúralo. Podés apuntar a un mejor sueldo, un mejor trabajo. Pero nosotros vemos en ese camino el lugar a que fuimos llamados, de tomar la cruz cada día y seguirlo. Y eso es lo que nosotros, que nos transforma, y donde hay crisis, donde duele. Porque cuando yo estoy cómodo, no me turbo, no me aflige, no me entristezco. Pero Pablo, cuando leemos a Pablo, y cuando dice que como tristes, pero siempre gozosos, como desconocidos, por mala fama, atribulados. Entonces vemos que hay un trabajo que a veces uno va acá. Nosotros venimos a la iglesia. ¿Qué buscamos entre todos? Honrar al Señor, proclamar su nombre, reconocer al Salvador. Y Él nos dice, bueno, vengan ustedes son los que son la luz del mundo. Ustedes son la sal. Ustedes son los que cuando salgan acá se va a burlar la gente. Cuando prediquen el Evangelio los van a menospreciar. Ustedes son cuando por causa de la justicia que es en Cristo para salvación, los vituperen y le digan, y hablen a sus espaldas, van a hablar. Van a decir, pobrecito, mirá, dejó todo para hablar del Evangelio. ¿Entienden eso? Porque a veces, ¿en qué nos transformamos si no? En moralistas. Somos saco y corbata, todo muy lindo, y ¿qué predicás? Nosotros predicamos a Jesucristo, ¿no? Dice que acá dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, los apóstoles, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer con la doctrina? Mostrar la imagen
viendo en un espejo la imagen del Señor, cómo el Señor vivió para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Vamos a saltar un poquito y dice, ahí mismo, después leanlo del 7 porque habla Pablo de cómo están en apuros, atribulados. El 13 al 18, y ahí. 7 del 13 al 18. 4, estamos en el capítulo 4, del 13 al 18. el 12 que habla Pablo como ellos mismos se daban. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creéis por lo cual habléis. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde por la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida, dice Pablo. O sea, nosotros somos los que nos sacrificamos, dice el apóstol, con tribulaciones, trabajos, desvelos, para llevarles el Evangelio, para que en ustedes ese Evangelio les traiga vida, ¿verdad? Dice el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjense que dice, bueno, ¿y de qué hablan? ¿De finanzas? ¿De cómo tener un mejor hogar? No, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. El fin es la gloria de Dios, que todos demos gloria a Dios y que la salvación glorifique a Dios, que es el que hizo todo. Pero fíjense que de ahí sigue y dice, por tanto no desmayamos. O sea, fíjense que dice, sabiendo esto, que el que resucitó a Jesús también nos va a resucitar a nosotros. Porque, por tanto, porque. O sea, está sacando conclusiones Pablo. Padecimos por el Evangelio, somos tratados como locos, somos los que nadie nos quiere. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. O sea, que tenía un fin. ¿El qué? El que la persona que vos le vas a predicar, alguno se salve, dice Pablo. Me echo de todo a todo para que de alguna manera saber si salvo alguno. Uno. Andá, salí, invitá a toda Bahía Blanca. Si viene alguno acá y escucha el Evangelio y se convierte, ya está, bueno. Eso. Por tanto, no desmayamos, dice el 16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea que vamos cada vez que nos pesa más el cuerpo, y el ánimo, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está la gloria. Ahí está la gloria de Cristo. Que hay en la tribulación. Amén. No la gloria de que, sí, no, salimos campeones, ascendimos para Cristo. Jesús. Mira qué bien. Una gloria bárbara. ¿Para que te aplaude todo el mundo? ¿Eso que la gloria es para el Señor?
¿Vos lo viste al apóstol Pablo haciendo eso? ¿No te huele la gloria del mundo para que te aplaude el mundo? Porque el Señor dijo que cuando ustedes sean insultados y menospreciados por causa de mi nombre, por causa de la justicia, por esta causa, por el Evangelio, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. En los que se pierden está oculto ese Evangelio. O sea, no es lo mismo. Nosotros tenemos que ser capaces de discernir, de distinguir claramente. Si estamos edificando con oro, piedras preciosas, plata, o estamos edificando con hojarasca, con dibujitos de infantiles. Hacemos un dibujito y queremos que eso sea una obra de arte, y no, es un dibujito. Cuando el mundo te presenta gloria, la grandeza del mundo, la menosprecia a Dios. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. No confundamos el Evangelio, el discípulo de Cristo, con un deportista famoso que dice que gana el partido para la gloria de Dios. Sí, todo lo que hagas es para la gloria de Dios. ¿Pero estás predicando el Evangelio para la gloria de Dios? ¿O estás viviendo tu vida y la querés hacer pasar? ¿Se entiende lo que digo? Porque nosotros, en eso, terminamos diciendo, quiero ser como Él. Y después darle gloria a Dios también. No te engañes. A veces uno dice, yo voy a hacer para la gloria de Dios. No te engañes. Ojo. No digamos, ¿sabés para qué tenés que hacer para darle gloria a Dios? Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. No, si se ve ya está. Ya acá tienen su recompensa, hermano. Ya tienen el aplauso de los hombres, el beneplácito de los que los siguen, los premios, las felicitaciones. Ya está. Ya tienen su recompensa. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, si vamos a sufrir por el Evangelio, si vamos a sacrificar algo de nuestro tiempo, de nuestro dinero, que sea por la causa de Cristo. Ahora lo vamos a leer, para que no parezca que esto es demasiado extremista. Porque parece dura la palabra, tal vez, extremo. Vamos a leer Lucas 16. Para que sea más dura, ¿no? Para que sea más Para que lo diga el Señor. Porque... Y de repente esto, que quede claro que yo soy parte de la predicación en el sentido de que esto no me llama a mí a un examen a decir, claro, todos tenemos que llegar a un mismo sentir, que es el que hubo en Cristo Jesús, que si después leemos Filipenses, nos va a decir cuál es el camino. Lucas 16, ya te digo, Lucas 9, Lucas 16 también. Bueno, vamos a leer 16 que ya lo tenemos ahí, después también Lucas 9, las dos. Lucas 16, vamos a leer del 13, cortito, 13 al 15, 3 versículos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran amados, y se burlaban de él. Entonces le dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus pensamientos, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bastante duro. A la carne no le gusta esto que digo, che, ¿cómo que no puedo servir a la riqueza? Queremos las dos cosas. Queremos el salvo y también queremos este mundo. Dice que no. Tenemos que renunciar a algo. Y fíjense que dice, y oían también todas estas cosas, los fariseos, que eran religiosos, y eran avaros, y se burlaban de él. O sea que vos salís a hablar al mundo y se van a burlar de vos. Te van a decir, cuando uno dice, no,
Si vos estás en contra de las riquezas, no sos bienvenido. Si vos estás a favor de la humildad, de despojarse, de dar a los pobres, de ser sencillo, de ser humilde, no sos bienvenido. Por lo menos, no esa doctrina. Esa doctrina no es bienvenida. Y fíjense que acá ellos se justificaban su avaricia. La justifican. Y Dios ve eso en ese corazón y lo ve abominable. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que nosotros limpiarnos de toda avaricia, de toda idolatría. Bueno, porque la avaricia es idolatría y es una especie de idolatría. Cualquier otra cosa puede ser un ídolo. Sea el éxito, el sexo, el placer, cualquier cosa. Entonces fíjense acá cómo el Señor nos muestra ya el tema de servir. Vos servís con tu vida. ¿A qué le estás sirviendo? ¿Las riquezas? ¿Bienes materiales? ¿O al Señor, que no te da... Te muestra otro camino? David. Es un orden de prioridades. ¿Qué va arriba y qué está abajo? Si estás usando a Dios, vas a la iglesia para ser más rico, para ser más exitoso en el mundo, o si lo que vos tenés lo estás estimando todo para ver de qué manera servir mejor al Señor. Si todos tus bienes sirven al Evangelio para ganar un alma, para ganar a alguien de alguna manera, el esfuerzo sirve para... O sea, ¿el Señor está en primer lugar o está en segundo? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién va a poner en primer lugar? ¿El Dios para la riqueza? ¿O la riqueza sirve para ganar? Ahora vamos a Lucas 9, que estamos en Lucas al 9, 23, 24, y vamos a leerlo hasta el 26. Para ver esto, ¿no? Como en un espejo, como diciendo, el Señor lo dice y a ver si encuentra en nosotros eco esto. Y si estamos todavía decididos a seguir así. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Querés salvar tu vida, tu empresa, tu camino, ser la estrella de rock? ¿Querés ser la estrella de fútbol? Todo eso lo vas a perder. El que gane en términos del mundo, lo perderá. No hay nada después. El Señor les dice, ya tienen su recompensa, ya tienen su parte. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es perder la vida por causa de Jesús? Vamos a seguir acá. 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Gana el mundo, gana el trofeo, gana la aprobación, tiene el récord del like de Twitter, Facebook y Instagram todo junto, tiene todos los balones de oro, tiene el yate, tiene el premio Nobel de la Paz y se pierde a sí mismo. O quedará, ¿no? Dice en otro lugar, a cambio de sí mismo. Pero fíjense por qué el hilo de pensamiento dice el 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. De este se avergonzará. O sea, ¿de quién? De que despreció el Evangelio de la gloria de Cristo que murió en la cruz para salvarnos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos esperanza, vivíamos en la vanidad de nuestra mente, ajenos de la vida de Dios, y el mundo está en esa condición. Y dale este Evangelio al mundo y espera a ver qué te van a decir. Decide que ese que ganó el mundo no tiene nada.
delante de Dios no es nada. Sos pobre, ciego y desventurado, dice el Señor, dice a la iglesia. Piensas que sos rica, que no tenés necesidad de nada. Se lo dice a los cristianos. Bueno, no creo que un cristiano sea ciego, ¿verdad? Un verdadero cristiano es alguien que ve su miseria, ve la gracia de Dios, ve el valor de la sangre de Jesucristo, ve la eternidad, ve el juicio y se considera y tiene temor y temblor y se aferra a Cristo como a nada en este mundo. Entonces, el Señor dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga. Porque cuando vos te avergonzás de sus palabras, te abrazás de los otros. Porque hay un callar. Cuando vos callás, Pablo dice que las obras infructuosas de las tinieblas no solo no participen, también repréndanlas. Porque cuando vos no levantás la voz por algo malo, lo estás consintiendo. Cuando vos no mostrás la idolatría del catolicismo romano, lo estás consintiendo. No, son idólatras, pero yo no voy a decir nada para no quedar mal. No quiero tener problemas. No quiero ser el malo. ¿Y qué dice Jesucristo? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. No los que llaman bienaventurados a su madre, lo dice Él. No llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No digamos eso a la gente que es católica porque vamos a herir su susceptibilidad. ¿No? Vamos a ofender a la gente. ¿Saben quién ofendía a los fariseos? Que eran muy religiosos y muy pulcros. Jesús. Muy ofensiva era la verdad de Jesús. Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía. Su espíritu se enardecía dentro de él. En Atenas. Lean Hechos 17 y van a ver que había fuego en el corazón de Pablo. Lloraba por los que eran hermanos suyos en la carne. Entonces, cuando nosotros no tenemos nada, somos tibios. No, está bien. ¿Sos testigo de Jehová? Buenísimo, No lo reciban, ni le digan bienvenidos porque participan de sus malas obras, dice Juan el apóstol. ¿Se entiende? Entonces, en todas estas cosas, cuando hablemos sus palabras, vamos a ser vituperados. No cuando digamos, Jesús, ¿qué es Jesús? Porque Jesús hay un montón. Cuando hablemos de Jesús, que habla de que aquellos que se avergüenzan de sus palabras, Él también lo va a negar, es un Jesús muy distinto. Es un Jesús que te juzga por lo que hiciste con la fe que te dio. ¿Entendemos? Entonces, acá no es cuestión de salir a pegar al mundo, ¿no? Salí idólatra. No. Señor, no era así. A cada uno hay que responderle, saber con sazonada la palabra. Pero esto que digo es para entender que nosotros tenemos un llamado muy grande. Porque cuando nosotros confesamos al Señor y confesamos todo lo que implica, vemos la burla. Los fariseos se burlaban de Jesús. Se burlaron de Pablo cuando él les habló de la resurrección. Venía muy lindo el discurso, todo muy bien, los filósofos estaban escuchándolo. Y cuando les habló de la resurrección, se burlaron. Ya está. Vos querés la resurrección. Entonces, el humillarse tiene mucho que ver con no tener ningún deseo de este mundo. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, vienen del mundo. Ser transformado significa no me gusta, no me atrae. Ya esta música no me gusta más. ¿Se entiende? Ya no puedo volver al vómito, al perro. No puedo volver al barro, a la inmundicia. No puedo volver. Y no hay. Ya nosotros hemos cortado. ¿Te bautizaste? Porque dijiste, yo voy a seguir
al Señor Jesucristo. Morí. Y ese día, Pablo mismo también en 2 Corintios dice, porque el Señor siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. O sea, nosotros lo tenemos que hacer por nuestra familia, por todos. Nuestra vida tiene que estar presentarnos en sacrificio vivo, para que vos digas, voy a vivir para Cristo, pero con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, implica mucho. Y realmente podemos decir que nos podemos gozar en el amén, decir, Señor, llévame por este camino. Y eso es lo que vamos a hacer. Como cuerpo, cada uno de nosotros en su hogar, vamos a batallar por la fe fervientemente, la fe dada una vez a los santos. Judas lo dice, que batallen ardientemente por esa fe. Contra los falsos profetas, contra los que enseñan mentira, contra los que enseñan un falso cristianismo, con los que enseñan un Cristo, ¿no?, que te quiere aumentar el sueldo, que te va a dar 100 por 1. Escuchame, los apóstoles estaban dispuestos a morir por Cristo. ¿Qué ese sueldo me estás hablando? Padezcamos como cristianos, por hacer lo bueno y por hablar la verdad. Que así Dios lo quiera a nosotros, hermanos. Amén. Amén.